Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí desde el vivero de Agrocultura Panamá. Les traigo un video rapidito. Digo yo rapidito, pero cuando vamos a ver son de 20 minutos. Pero les voy a explicar los distintos métodos de reproducción vegetativa en las plantas. De qué manera podemos reproducir las plantas dependiendo de su tipo, su especie. Y qué ventajas tiene cada tipo de reproducción. Entonces vamos a hablar desde las reproducciones menos complejas hacia las más complejas. Así que bueno, para empezar, eh, les voy a hablar, más o menos conozco unos 5 métodos, aunque claro, hay muchísimos más. Y esos también tienen variantes, que son las otras variedades de propagación de las plantas. Entonces vamos a comenzar. Primero, la reproducción por semilla. Ya esa todas las sabemos desde el kinder, cuando éramos niños y niñas, que nos daban un frijolito o un maicito y lo teníamos que sembrar y en agua o en tierra, y él tenía que germinar. Bueno, en ese caso, la reproducción por semilla es la reproducción natural de las plantas, la más común utilizada por la naturaleza y eso que se reproduce. Y consiste que la planta es consiste en la reproducción sexual de la planta, cuando hay un intercambio genético entre un espécimen y otro, o el mismo espécimen, dependiendo de las características. ¿Por qué el mismo espécimen? Porque hay especímenes hermafroditas. Hay plantas que son hembras, hay plantas que son machos, y hay plantas que son hembra y macho al mismo tiempo. O sea, que ellas mismas se pueden fecundar o pueden fecundar otras plantas independientemente de su sexo. Todas son del mismo sexo, todas son hermafroditas, tienen ambos sexos. Entonces, independientemente del sexo de la planta, hay un intercambio de genes. ¿Y qué resulta? ¿Cuál es la ventaja? Que se producen plantas únicas. ¿En qué sentido? En que si son son de la misma especie, por lo menos estas son plantas, son plantones de canela, son plantones de canela, pero cada árbol, cada planta tiene características que la distinguen de entre sus hermanas y de su especie. O sea, es una misma especie, pero es como el ser humano. Hay algunos que son morenos, otros que son rubios, otros que tienen ojos azules, otros que tienen ojos marrones, otros que tienen ojos verdes. Esas son las características que distinguen a cada planta. Digamos que esta, como ven, esta está un poquito más débil, las hojas son un poquito más pequeñas. Todas nacieron al mismo tiempo, todas germinaron al mismo tiempo o con unos cuantos días de diferencia. Y si ven, por lo menos esta tiene una tonalidad un poco más marrón, tiene las hojas un poco más marrones. Estas sí las tienen un poco más verdes. Y todas son hermanas, todas son de la misma planta. Entonces, ¿qué de bueno, qué ventaja tiene esto de reproducir las plantas por semilla? Que se van heredando características y se van creando mutaciones. ¿En qué sentido? De pronto hay una mutación, que de pronto sale una planta que por lo general la hoja es verde, y le da por de que, bueno, mira, esta planta ya está tomando un tono marrón y de pronto se convierte en morado. Un ejemplo. Ahora no me ven a hacer bullying de que, ay, mira, dijo que un palo de canela es morado. No, realmente estoy explicando en qué consiste el proceso de crear variedades diferentes de colores de una misma especie de planta. Eso pasa con las chabelitas, con los hibiscos, etcétera. No es que son alterados genéticamente en un laboratorio, no. Simplemente las plantas se van reproduciendo por semilla y van teniendo características diferentes, mutaciones, y se van transmitiendo se pueden transmitir o no a sus descendientes. Este es un plantoncito de manzana de agua, y él pasa lo mismo. O sea, las plantas que nacen por semilla tienden a tener mutaciones y a heredar características de ambos padres. O sea que nunca uno sabe qué se va a obtener hasta que los cruza. Y puede ser favorable como desfavorable. ¿Qué desventajas hay? Primeramente, que son las partes desfavorables de la genética. A veces salen mutaciones no deseadas. Como en el caso, les voy a dar el ejemplo de la naranja. Usted siembra un árbol de naranja
y se come, y usted compra un árbol de naranja dulce. Se come las naranjas y son dulces, y usted dirá de que bueno, voy a sembrar las semillas de naranja porque este árbol es de naranjas dulces. Siembro las semillas, pero que resulta que mi vecino tiene un árbol de naranjas agrias. Entonces las abejitas, los polinizadores hacen su trabajo y se cruzan ambas naranjas. Y cuando el señor o la persona va a cosechar las naranjas de esas semillas que sembró dentro de muchos años, va a resultar que las naranjas le salen ácidas o le salen agrias y no le salen naranjas dulces. ¿Por qué? Porque heredaron la característica, o sea, no todas, de pronto algunas salen. Uno no sabe, cuando uno reproduce las plantas por semilla, uno no sabe qué mutaciones o qué cruces va a tener cuando son plantas así, naranjos, árboles frutales, cosas por el estilo. Porque la polinización es abierta. Los polinizadores, uno no controla los polinizadores, y si el polen viaja por el aire, peor. En ese sentido. Entonces, esa es la principal desventaja, que de pronto si usted busca una variedad en específico de una planta que tiene distintas variedades, corre el riesgo de que se desmejore. Por eso cuando usted compra tomates híbridos, las semillas híbridas, se recomienda no reproducir esas semillas. ¿Por qué? Porque se desmejora la calidad del híbrido, porque se puede cruzar con el tomate del vecino o de una granja vecina y cosas así. Y en ese sentido se pierde la genética del tomate, que lo hace especial y que se vende como un tomate híbrido. Entonces, lo que tiene también de desventaja es que una planta por semilla demora en fructificar, en desarrollarse sexualmente, o sea, producir frutos y flores y frutos, tarda más tiempo. Digamos que un árbol de naranja puede tardar unos 5 años en generar sus primeras naranjas si es de semilla, pero si se utiliza otros métodos, que vamos a mencionar más adelante, se puede obtener flores y frutos en menor tiempo, incluso hasta inmediatamente. Entonces, esas son las desventajas y ventajas de los cultivos por semilla. Esta es una cereza por semilla y se está trabajando como bonsai, por eso se contorsionó, se amarró el alambre al árbol y se está contorsionando para darle forma. Y la voy a dejar aquí porque vamos a continuar con el segundo método de propagación, que es por esqueje. El esqueje consiste en que yo agarro una ramita de una planta y la coloco en un sustrato, pues se tierra, pues se gravilla, vermiculita, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle en los sustratos porque este video se trata de la propagación de las plantas. Entonces, consiste en tomar una rama o una parte de la planta y separarla de la planta. Digamos que yo agarro esta parte de aquí, la corto y la siembro en la tierra. Entonces, la planta, la rama va a comenzar un proceso que es el proceso de totipotencialidad. ¿Qué es el proceso de totipotencialidad? En el que una parte de una planta, un organismo vegetal, pues, va a desarrollar un nuevo individuo completamente nuevo, pues, un clon exacto de la planta madre a partir de ese trozo de la planta madre. Esa no es como los seres humanos, que si tú te cortas una mano no va a salir otro ser humano. Eso pasa en las plantas y en algunos animales, algunos tipos de animales o distintos tipos de microorganismos y cosas por el estilo, que si se dividen sale otro. Bueno, las plantas tienen esta capacidad, en su mayoría tienen esta capacidad de reproducirse. Ese es el potencial que tiene una parte de una planta en desarrollarse y convertirse en un individuo totalmente independiente. En ese caso ya la ramita produce raíces. Ella va a producir raíces, pero se va a alimentar mientras no tenga raíces, se va a alimentar de sus reservas, la reserva que tiene aquí acumulada. Si se corta, ella va a acumular esas reservas. Y los vecinos me están haciendo bullying dañándome el vídeo. Y entonces en ese motivo, ya al momento que ella echa raíces, se convierte en un individuo completamente funcional, a tal punto que es una planta completamente adulta. Si ven, esto es un esqueje de un árbol, un cerezo. Este es un cerezo de semilla. ¿Qué va a hacer con este cerezo? Este cerezo no va a fructificar
no va a florecer ni a fructificar hasta dentro de muchísimos años. Y va a tener un crecimiento más lento. A diferencia del esqueje, que el esqueje, como ven aquí, ya tiene botones y va a florecer. Es más, inclusive aquí tengo otros esquejes de cereza también, que estos son para hacer bonsai. Todos estos esquejes son para hacer bonsai. Como ven, ya están teniendo un nuevo crecimiento vegetativo nuevo, y tienen flores, tienen botones. Todos estos son esquejes de cereza. Aquí hay unos de Duranta. Todo esto es para hacer bonsai. Y son plantas adultas. O sea, usted ve este palito, esta plantita, y esto es una planta adulta. Esto ya le puede dar frutos y usted puede comer cereza aquí, teniendo una ramita en un pote con raíces. Entonces, ventajas: tenemos una planta adulta capaz de dar frutos, flores y de reproducirse sexualmente en menor tiempo. O sea que la producción de la planta, ya sea de flores o frutos, va a ser prácticamente al instante que ya la planta se establece como un individuo, que ya enraiza. En ese motivo, las ventajas clarísimo, o sea, a mayor productividad y no esperar tanto tiempo para poder obtener una cosecha o una floración en el caso de ser plantas ornamentales. Desventajas: al cortar, las gallinas también me hacen bullying. Al cortar un trozo de la planta, ¿qué desventaja tiene? Que muchas veces ella tira de las reservas. O sea, yo corto esta rama y ya tiene reservas acumuladas aquí en esta parte. Al yo sembrarla, puede que nazca o puede que no nazca. O sea, nacer no, ese término, puede que se logre enraizar y logre establecerse, como que puede que no. Es como un 50% de probabilidades que sí, 50% de probabilidades que no. En ese caso, siempre está el riesgo de que el esqueje no se desarrolle. Aún así es un método efectivo, pero no es 100% seguro, es como un 50-50. Aquí ven otros esquejes, estos son de Carmona, también son pase bonsai. Casi todos estos son unos esquejes de naranjo dulce. ¿Qué ventajas tiene? Otra ventaja más que tiene, se me había olvidado, es que creamos un clon exacto de la planta que tenemos adulta. Si de pronto esta es una cereza, esta cereza es hija del mismo árbol de cereza donde saqué este esqueje. Pero ¿qué resulta? Que mi cerezo es un cerezo dulce. Pero si de pronto el cerezo del vecino es un cerezo ácido, algunas de mis plantas de cereza, cuando se desarrollen y fructifiquen, si son de semilla, van a ser ácidas. Porque se hizo una polinización de un árbol con otro y se comparten las características entre el padre y la madre. O entre planta y planta, por así decirlo. Entonces, esta planta tiene probabilidades de que sea dulce como de que sea ácida. Es un jaque mate. En el caso del esqueje, no, porque es un clon exacto de la planta. Si yo tengo una cereza dulce, una naranja dulce, una canela que de pronto produce más o crece más, una manzana agua más dulce, más jugosa, si es por esquejes, si son por esquejes, se producen exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es un clon. El clon no tiene tiene el mismo código genético o las mismas características de la misma planta donde se obtuvo. O sea que vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Si tiene una planta ornamental, digamos una rosa blanca, si sale la rosa por semilla, de pronto tiene hijos morados, porque se cruzó con una rosa del vecino que era morada o del mismo jardín de uno que era morada. Pero si usted agarra una ramita de rosa y la pone a nacer, esa ramita solo va a dar flores blancas. ¿Por qué? Porque es un clon exacto de la planta de rosa donde usted la sacó. Y va a ser el mismo sabor, el mismo color, la misma forma de las hojas, el mismo vigor, todo va a ser exactamente igual, porque la planta tiene las mismas características genéticas, o sea, las mismas cosas que la planta de donde se sacó el esqueje. Pero como les dije, la desventaja es que puede que salga, puede que no salga. Ahora vamos con el otro método que conozco, que es el método por acodo. Bueno, como ven aquí, ustedes dirán, ¿esto qué es? Esto es un palo de papaya que yo le realicé un acodo. Esto no lo hice en video porque se me olvidó, lo hice hace un mes.
Y era muy complicado porque este palo de papaya medía 4 metros. Así como lo oyen, este palo de papaya medía 4 metros. Quiero ver si hago una evolución del árbol. Entonces ustedes dirán, si esto medía 4 metros, ¿cómo lo tienes aquí en una macetita? Bueno, les voy a explicar. ¿Por qué este árbol quedó de, vamos a decir, 1 metro? O casi 1 metro. Si ya antes tenía 4. Que lo corté y metí la rama para hacer el video. No, se hizo una codo. No se va... los árboles así, la papaya no se le pasa esqueje, se le hace a codo. Y todos los árboles, en su mayoría, se le puede hacer a codos también. ¿En qué consiste el acodo? En que yo hago una herida, un anillo, y expongo el cambium o expongo la savia del árbol en ese sentido, y le expongo al ambiente. O sea, expongo la savia del árbol al ambiente y corto esto, digamos. El acodo se realiza así, se corta una parte de la planta aquí, se deja, o sea, no es que se va a recortar completo, sino que se le hace una herida. Por lo general se le hace un anillo. A la papaya no se le hace eso, a la papaya solamente se le hace una herida así en forma de diagonal hacia arriba y se le mete un palito aquí que va a mantener la herida abierta, y a esto se le coloca un sustrato húmedo. Puede ser inerte como que no, o sea, puede tener nutrientes o no, no importa, preferiblemente que no tenga. Y esto se llena, se hace una bolsita de tierra, de musgo, de fibra de coco, de lo que ustedes deseen. Y esto aquí va a emitir raíces, porque al cortarle el flujo de savia, ustedes van a, o sea, por lo general los árboles, naranja, mango, lo que sea, se le hace un anillo, se les pone el cambio, o sea, se expone la savia al ambiente, y eso va a estimular que el árbol, en su instinto de supervivencia, como ve que todo esto alrededor se le quitó el flujo de savia, va a generar raíces por su instinto de supervivencia. La planta va a generar raíces en esta parte donde vamos a poner el sustrato o la tierra que le vayamos a colocar, el tipo de cosa que le vayamos a colocar, y va a emitir raíces. Entonces ya podemos cortar aquí abajo y obtenemos una planta completamente nueva. Este papayo yo le hice exactamente eso porque era demasiado alto y había peligro de que se cayera y perdiera la planta completa. Entonces le hice un acodo, el acodo echó raíces y ya está aquí sembrado. ¿Por qué le quité las hojas? Porque tiene muy poquitas raíces y las hojas consumen mucho alimento. Y como ven, no es una planta muerta, ya tiene como 4 o 5 días sembrados. Aquí ven que está secando estas partes, las hojas que le corté, pero estas partes están verdecitas. Esta parte está completamente sana y está creciendo, porque antes estaba como por acá. Están creciendo, eso quiere decir que la planta está, y miren, está floreciendo. Está tumbando, se le están cayendo las hojas que le corté, porque esto ya no es funcional. El mismo árbol las está tirando. Es más, ya aquí les tiré unas. Le tumbé unas yo mismo, porque se le desprenden fácil. Pero esta parte está completamente verde, las flores están completamente funcionales. Si no sirvieran, por lo menos esta no es funcional, pero es normal porque esta es la flor dominante. Hay unas que no sirven, pero miren, las chiquitas, hay algunas que se están cayendo, otras que no. Pero estas, ven, las flores se mantienen, ya ha pasado varios días. O sea, ella en sí va a tirar casi todas las flores, porque ya su instinto va a ser primero salvarse, primero su instinto es quiero salvarme yo, y después va a florecer otra vez. Ahora, cuidado y tumba todas las flores y tumba todo esto y nada más se queda con estas partecitas. Pero ya esta planta está viva. Esta planta está viva. Y lo mismo se puede hacer con cualquier tipo de planta. Yo agarro aquí y yo, bueno, esta planta está súper chiquitita, pero por lo general se recomienda que tenga un grosor de un dedo o una cosa así. Le hago un acodo aquí, les pongo el cambium, esto lo relleno con una bolsita de tierra, o sea, hipotéticamente, y ya aquí voy a tener una probabilidad de que salga una planta nueva, y así lo reproduzco. En vez de tener una planta, aquí tengo una y aquí tengo otra. Entonces en este caso ya yo de esa forma reproduzco la planta y tiene más posibilidades de hacerse que un esqueje. El acodo tiene más posibilidades de hacerse que un acodo. Digamos que un 75% de probabilidades. A diferencia del esqueje, que es 50% sí, 50% no. Digamos que el acodo tiene porcentajes a favor. ¿Cuál es la desventaja? Que se puede infectar,
y por exceso de humedad y cosas, por condiciones ambientales, el esqueje no se puede dar porque se infecta. La única forma que un esqueje no se dé es que o se deshidrate, o sea que no se haya puesto el sustrato húmedo, no se haya humedecido lo suficiente, o se infecte la herida que le hicimos y se muera. Pero es el más confiable método de esquejar las plantas, o de esquejar no, de reproducir las plantas. Es mejor que el esqueje. El esqueje sí es un 50 sí, 50 no. La otra forma de reproducir es ya la reproducción in vitro. La reproducción in vitro viene siendo tomar trozos de una planta y dividirlos cuantas veces uno quiera. O sea, puedo agarrar una hoja, esta hoja, someterla a un ambiente controlado, completamente estéril, donde no haya bacterias, virus ni hongos que compitan por el alimento con ella, y se coloca en una solución nutritiva, un medio de cultivo. Por lo generalmente son frasquitos, o sea, este frasquito es para guardar semillas, ignóralo, está feito, está sucio. Pero digamos, el cultivo in vitro consiste en esto. Se colocó un líquido, una gelatina nutritiva. Esto tiene nutrientes que hace que esa hoja se vaya a desarrollar y a convertir en varias plantas. Y a su vez esas plantas se pueden cortar y cortar y cortar cuantas veces quieran. Y de una hoja pueden sacar cientos y miles de plantas, cuantas deseen, de una hoja. Y ¿qué tiene? Que se expone a un lugar estéril. Esto es completamente estéril, digamos así, se desinfectó, se esterilizó y se le colocó una sustancia nutritiva donde la hoja, por su capacidad totipotencial, la totipotencialidad, va a empezar a desarrollar plantitas nuevas. Esas plantitas se pueden podar cuantas veces quieran y todos los esquejitos se ponen también en medios de cultivo, y de una sola hoja pueden obtener miles y miles de plantas en muy poco tiempo. Esa es una de las reproducciones más efectivas porque pueden tener, esa es la reproducción industrial. Así reproducen el banano, así reproducen los rosales, así reproducen todo de manera rápida y efectiva. Y de esa forma se reproduce una gran cantidad de plantas con un material muy poco. O sea, de una sola plantita pueden sacar millones y millones de plantas, cuantas veces quieran, no hay límite. Desventajas: es muy costoso porque necesita un equipo prácticamente de laboratorio. Se necesitan máquinas para esterilizar, insumos, también desinfectantes. Los frascos tampoco no son baratos. Se puede hacer de forma casera, pero aún así sale carísimo. Así que bueno, estos son los métodos. Hay otro método que es de la planta, que es la separación de planta o división de planta. ¿En qué consiste la división de planta? Por lo menos aquí les doy el ejemplo de las orquídeas. Aquí ven esta, no sé si se vea bien. Por lo menos ven esta orquídea, no está muy en su mejor momento. Pero no está en su mejor momento, pero este es el mejor ejemplo. Este es una sola planta. A pesar que tiene varios bulbos, estos son bulbos, es una sola planta conectada. ¿Qué pasa? Que la planta brota todos los años, saca un bulbo nuevo. Pero esta es una sola planta. ¿Qué sucede? Si yo le quito este bulbo, lo separo, no es un esqueje, porque esta parte, si ven, tiene raíces y tiene un pequeño brote de donde va a salir una planta nueva, donde puede salir estos pequeños ojitos que, digamos, puede producir un brote nuevo y así se genera una planta nueva. Ahorita mismo esta es una sola planta. En el momento que yo la divido y separo, estoy separando órganos, estoy separando plantas, que un pedazo de la misma planta que tiene raíces, tiene bulbos, tiene hojas, o puede que no tenga hojas, no importa. Las orquídeas son de pocas hojas, pero en ese motivo yo estoy separando la planta y estoy dejando ambas partes con órganos funcionales, y no hay esqueje, no hay acodo, no hay nada, simplemente se divide la planta. O sea que de una sola planta saco dos, automáticamente ya es otra planta. No hay que esperar, no hay posibilidad que se muera, simplemente se divide y ya es otra planta. Automáticamente es otra planta. Entonces se conoce como separación de hijuelos o separación de planta. Lo mismo aquí, ignoren las malezas, lo mismo pasa con la sábila, el aloe. El aloe lo que tiene es que ella va generando hijitos por sus raíces,
ella va generando hijos. Entonces estos hijos simplemente se desprenden y se sacan y listo. No hay reproducción sexual en este caso, ni hay esqueje, ni hay codo, ni hay in vitro. Simple y sencillamente la planta va produciendo hijos, va dividiéndose y va creando clones de ella misma. Es muy común. Aquí también la hierba de limón hace lo mismo, el té de tilo, etcétera. Prácticamente van echando hijuelos que uno los puede ir separando, los puede ir arrancando. Yo saco esto, no lo voy a sacar porque está pequeñito todavía. Aquí ven, va echando varios hijitos y la misma planta va produciendo clones de sí misma sin necesidad de la intervención humana. Este método es súper fácil. Es cuando las señoras van y le arrancan un pedacito, un hijito a la mata de la vecina y cosas así. Esto es lo que se hace. Así que bueno, espero que les haya gustado los métodos de reproducción más comunes en la jardinería o que más conocen aquí en Panamá. Hay muchos otros, el estolón, etcétera, pero estos no los vamos a decir porque realmente son complicados. Y estos son los más básicos, los que pueden implementar en su casa y les puede salir bien. Así que bueno, un saludo y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle a like y compartir con sus amistades.